Y hola amigos y amigos de YouTube, que estamos en un nuevo video de Minecraft. Y bueno, el día de hoy vamos a enseñarles cómo, bueno, voy a enseñar cómo jugar, bueno, cómo hacer PvP de la 1.19 hasta la última versión, que es la 1.19, hasta el momento de la publicación de este video. Les voy a enseñar cómo funciona el PvP, cuáles son las bases. Así es que bueno, ponte cómodo, prepara el Minecraft y pues bueno, vamos a empezar. Así es que para comenzar vamos a entender, les voy a explicar qué es la hitbox, porque si no entendemos qué es la hitbox, pues no podremos continuar en este tutorial básicamente. Así es que bueno, comencemos explicando qué es la hitbox. Así es que la manera más fácil de identificar qué es la hitbox es presionando F3B, como se ve en la pantalla. Básicamente la hitbox es ese cuadrito blanco que están viendo justamente ahí. Así es que pues eso está en todo el cuerpo del jugador o de los mobs. Se encuentran mobs y jugadores y pues animales también. Así es que bueno, el espacio que está delineado en rojo, que aparece son las hitbox en las mobs y de jugadores, está delineado en rojo y pues bueno, es responsable de los daños de asfixia y ahogamiento. Y el alambre azul se muestra al mirar un bloque determinado, o sea, apunta, o sea, es la cruz que apunta hacia el bloque. Y básicamente en todo este cuadro tú puedes atacar. Así es que bueno, ahora vamos a ver espadas. Una vez adentrándonos en las espadas, veremos que el alcance máximo es de 5 bloques. Como ven, vamos a poner de nuevo un zombie. El alcance máximo es de 5 bloques. Si yo me voy a 6 bloques, obviamente no voy a poder atacar. Pero, ¿qué pasa si voy a acercarlo de poquito a poquito hasta ya adentrarme meramente en el bloque? No voy a poderme atacar hasta que ya esté bien dentro del bloque, ya podré atacar bien. Ahora, explicando bien, vamos a ver los tipos de ataques. El primero es el ataque con cooldown. Esa espadita, bueno, ese es un ataque normal, como el de la 1.8. Este es el ataque con cooldown. Como ven, abajo de donde estamos el indicador del ataque, hay una espadita que se recarga. Indica cuando podemos atacar con el cooldown. Oh, se me fue el zombie. Y bueno, aquí vamos a hacer el ataque con críticos. Saltamos y antes de caer damos el ataque. Así no, así tiene que ser el ataque con los críticos. Así son los ataques con críticos. Ahora vamos a ver las hachas. No sirve nada más para reforestar el bosque y desquemarlo. No, también vamos a ver pues las hachas también sirven para atacar. El alcance son de 5 igual, obviamente. Y pues tenemos pues diferentes tipos de ataques, al igual pues, con otros mobs. Por ejemplo, tenemos el ataque con críticos y ataque con cooldown. Este sería el ataque con críticos, pero yo recomiendo más el ataque con críticos. Ya hemos visto la espada y la hacha, pero es momento de ver otra cosa esencial dentro del PvP básico, que sería ni más ni menos que el grandísimo y útil escudo. Mira, ahorita mismo me voy a enfrentar contra un zombie. Como ven, yo bloqueo con el escudo y no me puede hacer nada. O sea, puedo utilizarlo seguido, puedo caminar. Como ven, voy a ahorita presionar F5 para cambiar la perspectiva. Así es que como ven, yo puedo estar caminando, moviéndome con el escudo. Obviamente esto funciona con arcos, con espadas, con ataques con golpes. Pero ¿qué pasa cuando yo decido pelear contra la persona que utiliza hacha? Pues lo que vamos a ver aquí cuando bloqueo, básicamente pues puede decirse que me da de baja el escudo y no puedo volver a utilizarlo hasta que se recargue, que como vimos ahí. Puedes practicar con amigos, pero pues, si no tienes amigos como yo, entonces pues lo que puedes hacer es practicar con mobs, con zombies, arañas, esqueletos y muchas otras maneras. Puedes utilizar los escudos, las espadas, lo que también recomiendo practicar con hachas. Una vez vas entendiendo más o menos cómo funcionan, sus mecánicas, su forma en cómo ejecutar todo, vas practicando, mejorando y vamos a lo siguiente. Vamos a empezar a practicar en PvP Legacy si es que tienes la cuenta Premium. Recomiendo que practiques mucho aquí, te va a servir mucho aquí. Nada más que no te vayas con kits locos, haz tu propio kit. Recomiendo que practiques, que veas cómo funcionan, que por favor seas observador, ¿ok? Siempre estate al tanto de cada movimiento que hace el jugador. Por ejemplo, ahí me está bloqueando muy bien con el escudo. Estuvo muy bien su jugada, pero al final, adivinen qué, como es de saber,
Yo gano la partida, como se va a ver a continuación. Así es que utilizamos lo básico, escudo, hacha y espada. Así es que veamos el siguiente utilidad. Ahora, ya vimos espada y hachas, pero hay otra cosa que nos sirve dentro del PvP, que son las ballestas y el arco. Así es que vamos a adentrarnos en ellas. Miren cómo utilizo de manera pro este arco. Miren, guapa. Ignoren ese último. Y miren lo que hago. Pues, ¡pum! Directo en el centro. Bueno, obviamente no hice eso, pero bueno, básicamente no hay como, no, hasta donde yo sé, no hay como un cierto límite para pues las flechas que son disparadas. Aunque yo creo que esto varía dependiendo de qué tanto lo presionas y dependiendo del ángulo. Puedes alcanzar diferentes alcances como se ve en pantalla. Tanto como en arcos como en ballestas funcionan igual, va variando dependiendo del ángulo y de qué tanto lo tienes presionado. Así es que veremos la manera de cómo practicar. Aquí la manera más eficiente de practicar es con dianas, puedes probar con distancias cortas, luego con distancias largas, trata de averiguar cómo funciona, trata de ir mejorando tu puntería, puedes utilizar mobs, dianas, cualquier cosa que puedes disparar las cosas, vas mejorando puntería y pues bueno, vas practicando, pones todo en práctica, vas de poquito a poquito, luego vas creciendo y vas mejorando, haces que no te vayas directamente a lo loco. Así es que les recomiendo mucho practicar demasiado con amigos, con mobs, en PvP Legacy, en lugares de PvP de la 1.8 de la 1.9 para arriba. Así es que van a hacer un PvP como este. Chéquenlo. Épico. Así es que bueno, chicos, les he enseñado un poquito de base, no les he enseñado cómo pelear en sí, pero básicamente les he explicado las bases. No va a depender de mí que aprendan, sino básicamente de ustedes. Ustedes tienen que practicar demasiado PvP, practiquen demasiado. Estamos en un lindo atardecer. Por favor, practiquen lo más que puedan. Traten de mejorar. Así es que bueno, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en el próximo video y nos vemos pues después. Nos vemos. Chao.